Bueno, pues vamos a hacer un poco, os explico un poco el contenido de la jornada. Yo os voy a hablar ahora de la primera parte un poco de la metodología de ensayo, de melocotón y de paraguayo. Después va a venir Ramón y la segunda parte lo vamos a dedicar a la nectarina y a la proteína, que será la segunda parte. Entonces, en la parte primera de introducción, en primer lugar deciros que tenéis en este documento que os han repartido. Es un documento que hay mucho trabajo porque hay muchísimos datos. En la primera parte hay uno que está en catalán, otro que está en castellano, y por tanto en la primera parte tenéis toda la parte introductoria que os voy a explicar ahora, que son condiciones climáticas del año, temperaturas, material evaluado. Tenéis la ponencia de Ramón Montserrat que viene después. Y en la última parte tenéis todo el descriptivo de variedades. Como siempre, la metodología siempre es la misma. Se indica la variedad, la fecha de floración media, la floribundidad, intensidad de clareo, fecha de recolección, el verde que evaluamos, la producción, el calibre, la firmeza, los bricks y la acidez. Por tanto, hay mucha información porque de las variedades que voy a hablar están todas aquí. Por tanto, eso lo tendréis también en el documento, y lo que voy a pasar va a ser más visual para que veáis sobre la foto. Va a ser una presentación muy gráfica, muy vistosa, porque creo que es lo que interesa más para ver el comportamiento de las variedades. Solo, como decía Antonio antes, cuando hemos empezado, más de 1000 y pico variedades que hemos evaluado, pero fijaros que dedicamos un esfuerzo muy importante a lo que es el melocotón, 600 y pico variedades en total, y eso es así porque en el caso de Cataluña, como veis, el melocotón, esto es prese melocotón, peral y manzano, el melocotón para nosotros es la especie más importante. Y no solo es eso, que el melocotón está subiendo hectáreas, mientras la pera y la manzana están bajando. Por tanto, el esfuerzo hay que dedicarlo al melocotón, y también es cierto que la innovación en peral y manzana es mucho menor. Por tanto, es lógico que así sea. Bueno, en cuanto a la metodología de evaluación, lo tenéis en el documento. Por tanto, no me voy a extender en eso. Sabéis que tenemos 2 sitios experimentales, Mollerussa y Gimenells, y que en los últimos años las colecciones se evalúan solamente aquí en Gimenells, porque es una zona más adecuada para el consumo de melocotón. En Mollerussa utilizamos un eje central como sistema de formación. La poda en verde siempre se hace 2 veces. Aquí veis un poco cómo se hace la poda en verde. Imprescindible, porque como no utilizamos reloj de crecimiento, pues queremos tener que controlar el vigor del árbol, y por tanto la poda en verde es imprescindible. Ramón nos va a explicar después mucho más de esto. Aquí, en cuanto a sistemas de formación, aquí en Gimenells utilizamos el vaso de verano, que todos conocéis, que al segundo año nos permite, como veis aquí, tener producciones ya de hasta 10 kilos por árbol en las variedades. Esta foto que veis aquí, esto que no hay un poco de luz, pero nos permite producir muy rápido y ver rápido las variedades. En cuanto al documento que os hablo después de floración, pues sí que tenemos siempre muchas diferencias entre variedades según los obtentores. Fijaros, aquí tenéis variedades de PSB que florecen muy temprano normalmente, o de IPS o de ASF, por poner 3 ejemplos. Es decir, que depende de la genética de la variedad, hay diferencias importantes. Insistimos una vez más, me lo habréis oído decir muchas veces, en la floribundidad. Es un aspecto muy importante. Yo creo que es bueno que eso se sepa como característica varietal. De hecho, la floribundidad, como veis aquí, hay 3 grupos: baja, normal, alta y muy alta. Y lo digo porque yo creo que como objetivo vuestro en general tiene que ser no mucha floribundidad, pero tampoco muy poca, porque este caso, que ha sido una primavera difícil, en varias poco floribundas habréis visto que la cosecha se ha quedado muy corta. Por tanto, no os vayáis tampoco al extremo de muy poca floribundidad, excepto que sea una zona privilegiada, porque este es un hecho muy importante. En el documento lo tenéis. Y intensidad de clareo, para cada variedad tenéis anotado la intensidad de clareo en esta escala que veis aquí, que lo tenéis en el documento también. Vamos a ver un poco las condiciones del año. Las condiciones del año han sido, yo creo, un año muy atípico climáticamente, y esto ha condicionado todos los resultados de las variedades. ¿Qué es lo más destacable? Lo que en vuestras zonas productoras, supongo.
Fijaros que aquí en el mes de marzo, a principios de marzo, bajamos por debajo de 0 hasta -5 durante 7 días, 6 días. Por tanto, esto ya tuvo un efecto sobre muchas variedades. Y después en pluviometría, que es la barra lila, veis que fue en mayo cuando tuvimos una importante precipitación, un poquitín aquí y aquí. Si comparamos con el 2008, que fue otro año que hubo problemas por ejemplo, en Paraguay, recordáis que hubo mucho problema de cerramiento, veis que en 2008 hubo mucho más pluviometría en mayo y final de abril que en 2010. Por tanto, en 2008 lo que pasó fue esto, mucho problema de cerramiento de paraguayas planterinas, problema también de rosetting, muy marcado, y vais a ver en muchas variedades, sobre todo si vienen de la finca de Mollerussa, que se ve bastante lenticelosis. El año, evidentemente, ha afectado esto. Hay muchas variedades que son sensibles a la lenticelosis. Eso lo vais a ver, es recurrente en muchas variedades. Por tanto, se explicaría por la pluviometría, que habéis visto que era esta. Lo que pasa es que esta pluviometría, es que no se ve casi el puntero, bueno, os lo indico con la flecha, como veis aquí, difícilmente explica que un día solo de esta pluviometría este efecto tan marcado sobre la lenticelosis. En junio, otro aspecto que hubo es que hubo menos radiación, 30 y pico % menos respecto a un junio normal, y esto nos ha originado que los BRICS de media hayan caído casi un 2%. O sea que fijaos que es una campaña muy atípica. Bueno, esto es Mollerussa, vamos atrás en el tiempo. Fijaos qué pasó, el día 8 nos nevó. Sabéis que se colapsó el ciclón, toda la zona se colapsó. Quizá en alguna zona vuestra también hubo problemas de nieve. Y después de la nevada, que alguna variedad, sobre todo de PSP o alguna honey estaba floreciendo, nos vino una semana de frío a 5 bajo 0,6 durante muchas horas. Esto es la finca de Mollerussa y eso nos dio pie a iniciar el sistema por aspersión antihelada, porque teníamos una variedad en flor y quisimos salvarla. Al final no salvamos ninguna y tuvo un efecto perjudicial sobre los que estaban en estado D. No sé por qué motivo, pero aún ya estando, si fijaros, esta de aquí es Caterina. ¿Veis que está cerrado? Está en estado D. Pues incluso en estas afectó la producción. No sé por qué, yo no me lo explico. Quizá el árbol se paró, estaba ya empezando a mover y durante 7 días estuvo congelado, como veis aquí. Así quedaron los árboles en Mollerussa y había muchísima humedad, cada día regando, y eso fue nefasto para la mayoría de variedades, sobre todo en nectarina. En cambio, en melocotón, estas condiciones las soportaron muy bien. Primera conclusión, hablando con la nectarina, siempre más delicada para el frío y para el riego por la aspersión. O sea que esta es una primera consideración importante. En Gimenells pasó lo mismo, las mismas heladas, la misma pluviometría, y pusimos botes de estos botes que venden, que se entienden, y no sé si fue psicológico o no, pero la verdad es que en variedades que ya están empezando a florecer, con estos botes salvamos la cosecha. Eso puede subir 2 grados, pero la verdad es que incluso con variedades en flor fue bien, algunas perfectas, algunas medio heladas y algunas heladas. Pero la mayoría de variedades que estaban ya en floración, pues tuvimos buena producción. Aquí veis cómo estaban en los días de las heladas. Variedades, como se ve la mayoría ya en floración, y Caterina de referencia bien cerrada. Veis que se llevan 7 días de diferencia, al menos. Por tanto, variedades de floración precoz ya, cuando penséis en ellas, son las más ligeras de frío y en condiciones óptimas. Y repito una vez más, cuanto más flor hay, más probabilidades que sobrevivan, porque hay más. Y aquí veis el ejemplo entre diferentes variedades en cuanto a intensidad de flor. Por tanto, tener en cuenta esto. Diferencias de floración, esta es Luciana, esta es Honey Blue, pues fijaros, se llevan 8 o 10 días de diferencia, y eso hay años que quiere decir cosechar o no cosechar. Bueno, segundo efecto que tuvo esto fue el cerramiento de la cavidad pistilar en paraguayas y planterinas. Este año ha sido muy difícil. Si los que tenéis UFO 3, UFO 4, SWITCAP, sabéis que la calidad de cierre, sobre todo los UFO, ha sido bastante peor.
Y esto es lo que nos pasó el 20 de mayo, que veías varias bien cerradas, por ejemplo esta que veis aquí está perfecta, otras muy mal cerradas, bien cerradas y muy mal cerradas. Esto es FitCar y esta de aquí es una SF, por poner un ejemplo. Es decir, que ya vimos que dependiendo de la variedad del origen, cerró perfecto o cerró mal o cerró muy mal. Esto lo evaluamos y hicimos la clasificación: 0, ningún fruto mal cerrado; 1, 25% de frutos con defecto; 2, 50% de frutos con defecto; y 3, más del 75% de frutos con defecto. Por tanto, había variedades que estaban aquí en el 0, que son las que no hay barra, como veis, las que no hay barra, sería 0, quiere decir todas bien cerradas, algunas muy mal, UFO 7, UFO 8, IFF, UFO 4 o 0471, y otras intermedio, otras que estaban por el 2 y otras intermedio. Es decir, que veis cómo la respuesta a la variedad depende del origen que tuviera. Por lo tanto, esto es lo que tenéis anotado en el documento, la calidad del cerramiento pistilar. Claro, uno me dice, es que pase esto, igual tardamos 50 años de que va a pasar, no son días tan extrañas. Pero bueno, el año que pasa, tú tienes la cosecha y hay que venderla, por lo tanto es importante saberlo. Este es el ejemplo de los UFOs o IFFs, veis que cerraron bastante mal. Y este sería el tipo de fruto que este año o cualquier año es inviable, no se puede comercializar. En cambio, este cerramiento este año se comercializa sin ningún problema, y este de aquí, si está cicatrizado, se comercializa, pero este estrellado ya no se comercializa. Lo ideal es que sea como mínimo este cerramiento, en un año normal, de aquí o de mejor calidad. Eso pasó en muchos sitios, esto es Extremadura, con el UFO 4, y pasó lo mismo. O sea, la calidad de cerramiento, en Murcia pasó lo mismo, ha sido un año global para la mayoría de sitios. Conclusión: ¿aclararía un foro en paraguayo, sí o no? Con precaución. Si es una zona que estamos seguros que no va a haber riesgo y que no se repita un año como este, yo creo que se puede y se debe aclarar en flor. Pero si es un año, una finca, que con la metodología que queráis, eso ya sabéis que hay varias metodologías, desde el FUET, el electro no sé qué y no sé cuántos, eso es importante, a mano también se puede hacer. Pero si sospechamos, tenemos un riesgo mínimo de que vaya a haber heladas, hacer una clareo en flor y solo la mitad de la carga. Es decir, no dejarlo ajustado, que es lo que pasó este año. Hubo gente que clareó en flor, vieron las condiciones, cuajó, y después del cuajado llovió, y de los que dejó, la mitad abiertos, media cosecha. Eso es lo que perdió. Si no hubiese clareado, hubiese podido hacer una cosecha mucho mejor. Por tanto, aclareo en flor, ya lo he dicho antes, si estamos seguros, y el aclareo manual último, tarde, porque aquí productores lo aclarearon a final de abril. Hubo la lluvia, se abrieron el 20% más, los quitaron y fueron de carga. Por tanto, el aclareo en flor se puede hacer, en fruto, se puede hacer en un estadio como el que veis aquí, que puede ser este de aquí, en este estado, que esto es el 20 de mayo, aquí el fruto ya está diferenciado, se sabe lo que va a quedar. Por tanto, este aclareo, este repaso manual, ya sea sin flor o con flor, hay que hacerlo ya cuando estemos seguros de que no va a haber más, que no haya más que se vaya a abrir. Y cuanto más tarde vamos, mejor, sin pasarnos mucho tampoco. Este año hemos visto de todo, como veis, cosas rarísimas, todo frío, no sé si lo habéis visto. Rosetting por el cuello, por el pedúnculo, lenticela, cracking en varias ácidas. Ha sido un año ciertamente espectacular. Incluso en Ambra o Alice hemos visto lenticelosis, que nunca había visto. Hemos visto cracking, que yo jamás había visto. Fijaros que sobre todo en Mollerussa, hemos puesto las variedades al límite. Es decir, las unidades más desfavorables se las hemos puesto. Regando 7 días, inundándolas casi y con frío repetido. O sea, más difícil que esto. Fijaros si ha sido difícil que la hambre que está a romper siempre a quedar en cuadro. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde vienen las variedades? Hay muchísima innovación, por tanto no tengo tiempo para entrar en ello, pero pensar que todos los obtentores, el objetivo es hacer series de un fruto similar, de forma, de gusto, del tiempo, y hacer series. Aquí tenéis algunas series que tenéis por aquí, pues la Nectapom, el Extreme, el Honey, el Flake, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace. Y las variedades, solo una pequeña pincelada que lo tenéis en el documento. Pensar que del paquete que evaluamos, lo que más innovación hay hoy en día es nectarina.
y segunda por agua y proteína. Es decir, que hay un esfuerzo aquí muy importante. ¿Y de dónde vienen? USA, Francia e Italia. Esto es el origen de las variedades. Y España estamos en el 10%, o sea que no vamos mal. ¿Hacia dónde va la mejora? No es hora de hablar de mejora, pero sí una reflexión. Esto es lo que hacemos por la mayoría de programas, es lo que se vende el fruto, por tanto que quieren que sea espectacular. Calibre, color, sin pelo, dulces, consistentes, murón hacia adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, en el árbol y en el productor piensan pocos. Hay que saber que esta fruta hay que producirlo y en condiciones generalmente muy diferentes del país de origen, y eso cada vez se tiene más en cuenta, y tampoco se tiene en cuenta las tolerancias o resistencias a enfermedades. Creo que en eso habrá que hacer un esfuerzo, porque nos van a obligar, y además yo creo que sería un esfuerzo rentable, porque en el lineal, si yo pongo un adicto que sea resistente a monilio o no, ya lo tengo hecho, no hay ningún efecto variedad. No es como manzana, que si no es Gala Golden no lo puedo vender. Yo aquí le pongo, ni me lo piden el nombre. Si es dulce, buena y con color, la puedo vender. O sea que fijaros que nos queda mucho por recorrer aún. Y el último problema que se nos plantea, y que quiero insistir, algunos me dicen que soy pesado, pero hace falta insistir, se nos plantea otro problema. Cuando todos hacíais pavía, que es una zona de la Almunia por allá que teníais mucha, era muy fácil al recolector decirle cómo tenía que recoger el fruto. Le decía, si está amarillo lo coges, si está verde no. Muy fácil. Llegó una pequeña, las Venus y compañía, ¿no? Le decías, cuando color de fondo vira, como las manzanas, lo coges o no lo coges, cuando tú le digas. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando está coloreada 15 días antes. Este es el problema que se nos plantea. Toda la innovación veréis ahora que pasa por aquí. Coloración intensa y precoz 15 días antes, si puede ser. Y esto nos plantea el problema de cuánto cosechar. No tenemos el color de fondo y a calibre, como veréis, es un objetivo de la mejora. Y como ejemplo que puse el año pasado, Honey Royal, este es el ejemplo del año pasado. Ya en esta época hacía 65 y tenía 60% de color. 16 de julio. Y esto era el 6 de agosto. Fijaros qué ventana tenemos. Pobre productor lo tiene difícil para saber en este largo periodo cuándo hay que cosechar. Calibre, olvidarlo, y color, olvidarlo. Por tanto, ¿qué os queda? Firmeza. Lo ideal, consideramos que sobre 5 kilos y medio puede ser un criterio. Más de 11 bricks en variedades de media estación es otro criterio, porque sabéis que la aceptación sube con los bricks y a 11 se estabiliza. Y tercer criterio, de labor de toda la vida. ¿Qué hacía pasar esta madura la fruta? Le pega un mordisco. Pues lo que tenéis que hacer. Le pego un mordisco, no sale nada, pues no la cojo. Porque considero que va a estar detrás y va a pasar lo mismo. Por tanto, creo que con estos tres criterios seguro que no os equivocáis. Por tanto, hecho esta observación y yendo a tipología de fruto, antes de Antonio lo comentaba, lo que estamos intentando hacer desde hace muchos años en Alirda, y en esto tenemos un empeño considerable, es diferenciar. Las que veis en púrpura, en rosa, perdón, son dulces. Las que veis en azul son ácidas. Por tanto, la idea nuestra cuál es hacer dos gamas, dulces y no dulces. Y esto durante todo el año, podéis picoteando las que os queráis y hacer dos gamas y esto comunicarlo, que es eso, como os ha hablado Antonio, y ahora lo hemos hecho con una empresa. Este es nuestro objetivo, saber si son dulces o ácidas, y esto que se comunique y que el consumidor lo sepa. ¿Qué es lo único que varía entre unas y otras? Es la acidez. En unos casos la acidez es muy alta, baja, perdón, y aquí es más alta. El azúcar es lo mismo, y la presentación es la misma. Por tanto, hay que comunicar este hecho diferencial. ¿Cómo lo comunicamos? Bueno, todos tenéis un penetrómetro, que eso da igual, pero una valoración ácido-base en 10 minutos se hace. Y es una vez de por vida, porque cuando ahorita sabemos que es dulce, no hay que hacerlo cada año. Pues esto es lo que hacemos aquí en el IRTA para enseñaros esta gráfica, haciendo la titulación con acidez titulable. ¿Cuáles son las dulces? Pues menos de 6 gramos por litro, facilísimo. ¿Cuál es el intervalo ideal? Entre 3 y 6. Porque una cosa es subácida, que es agua con azúcar como Royal Glory, y otra cosa es otra variedad que lleve 4, 5, 3,5, que siendo dulce tiene más sabor. ¿De acuerdo? Por tanto, parámetro fácil de determinar, importantísimo. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Vamos a ir a la primera parte, si acaso,
para ganar tiempo me voy a pasar en melocotón amarillo, melocotón blanco y pavía. Hay innovación, pero es menos importante. Si alguien tenéis alguna duda, me lo preguntáis después. Voy a pasar al otro melocotón, que es el paraguayo. El paraguayo, como sabéis, aquí está el sector un poco revolucionado hace 5 años y está revolucionado porque gana dinero, si no, no lo estaría. Y bueno, y un recordatorio solo, que lo he dicho antes también, que donde se produce, pues básicamente Murcia la primera y Valle del Ebro. Y Valle del Ebro, ¿quién son? Pues Aragón y Cataluña. Por tanto, esta es la zona de producción. Sí que es importante que nos pasó el Manuel Simón de Cataluña Qualitat, en el Fórum de Alcarràs, nos pasó para Cataluña la evolución de superficies y de producciones para Cataluña. Fijaros que esto, como dicen, va creciendo, como veis. Esto no para de subir. Esta es la previsión 2010. Y aquí veis arriba la barra roja, que es la platerina. Es decir, que aquí estaremos sobre 2.000 hectáreas ya, y es un paquete de kilos. Y en la casa abajo tenéis las producciones que no paran de subir. Es decir, que esto no es que se estabilice, esto sigue creciendo. Y lo que es más importante es que la previsión es que crecerá todavía más. Todavía más. Ahora para Cataluña nos representa el 6% el 6% de la producción de Cataluña son paraguayos, casi todo paraguayo, muy poca platerina. Y para el 2012, que es de aquí 2 años, en Cataluña tendremos el 13% de la producción de paraguayos. Es decir, que se habrá doblado con respecto a ahora, en solo 2 años. Por tanto, esto va en serio y va más, ¿no? Como parámetros de calidad, insisto en que la gente, los productores, tienen claro asociar la forma plana de paraguayo al sabor dulce. Lo que no sea así, a nosotros no nos interesa. No quiere decir que en el futuro tenga un interés, pero nosotros no apostamos por ello. Que asociamos forma plana al sabor dulce. Y si alguno no está en esta línea, no nos interesa. Y aquí veis la línea de los 6 gramos por litro que os decía, que cumplen prácticamente la mayoría de paraguayos. Veis que están todos por debajo, por tanto vamos bien en esta línea. La innovación, espectacular. Yo creo que aquí a los genetistas que hay que decirles chapó. Este es el primer paraguayo que hubo, recordáis, hace 15 años, ICAP, un paraguayo procedente de Francia, de Mallard, y fue una revolución, porque eso cambió la historia paraguaya. Imaginaos una variedad como esta de la derecha, voy para atrás, esta variedad con esta. Es que no es otra historia. Buen cerramiento, consistencia, color, presentación, calibre. Esto fue un paso más en el que marcó el cambio ya de la porción de paraguayo, y no hemos terminado. Vamos a este tipo de fruto. Cerramiento perfecto, sin pelo casi, veis que casi no tienen pelo, color intenso, calidad extraordinaria, y esto es en lo que estamos. Aquí veis, lo último que estamos evaluando es esto, impecable, y esto va a seguir así porque la innovación, como sabéis, no cesa. Por tanto, tener en cuenta calibre, tener en cuenta color y sobre todo cavidad peduncular, que cierren bien. Este año el que cierra bien y está perfecto son 20 céntimos más. Claro, y eso quiere decir dinero. Y un año como este, tan difícil, el que hace una calidad extraordinaria, pues mejor precio. Y eso será siempre. Porque cuanto más producción haya, más restrictivo va a ser el mercado y el listón va a estar más alto. O pasáis el listón o no hagáis paraguayos, porque el coste es más alto. ¿De acuerdo? Lo de abajo descartar, lo de la mitad bien pasable, esto sería pasable, y esto lo ideal, claro, y esto también. Pero sobre todo que no haya cracking estrellas. Cuando hay la estrella ya es de exterior. Por tanto, este va a ser un criterio básico de elección varietal. Segundo criterio, que se rompe por el pedúnculo. Esto pasa en la variedad, no es un problema general de paraguayos, de la mayoría de variedades, y saber que cuando el árbol envejece, esto disminuye este problema. Porque fijaros, este chupón, que casi es un chupón, como crece muy rápido, el fruto queda presionado aquí. Se va una mixta, ya está más suelto, se va una chifona, está más suelto. Por tanto, tú al estirar no queda tan incrustado. Y veréis que con el paso del tiempo, incluso variedades más sensibles, este problema disminuye, por suerte. Por tanto, esto es una anécdota casi. Y en cuanto a espesor, bueno, habréis oído a los obtentores que tienen que ser 4 centímetros, porque así se come.
porque eso tiene que abrir la boca como un pan malo, ¿no? Y por eso los 4 centímetros es un criterio, pero bueno, podéis ver después Sweet Caps, que una foto de ella, que son de 7 y el mejor precio. Aquí en España, como somos un poco brutos, que sea grande da igual, que después no cabe en la boca, hay que comerlo con un cuchillo, pero el mercado sabéis que quiere calibre. El mercado nacional quiere calibre, incluso el de exportación. Bueno, aquí esta es la gama, no sé si veréis, la tenéis allá abajo también, si alguien después la queréis ver más ampliada, la tenéis allá, solo para que veáis un poco toda la gama, que es amplísima. En total aquí estamos hablando más de 80 variedades, cuando hace 15 años hablábamos 2, o sea que la innovación ha sido espectacular. Y os lo digo porque lo que podemos hacer es solo mirar algunas destacadas. Aquí tenéis, y bueno, para mí UFO 4 es la referencia, eso es indiscutible, hacia atrás ya nos vamos. Solamente si uno quisiera un amarillo de pulpa amarilla muy bueno, pero pequeñito, de calibres del Sweet Ring, este que veis aquí, pero se queda un poco justo de calibre. Vamos al UFO 4, aquí vienen los 3 del Indra, os conocéis, Platifierce es el número 6. Platibel es el número 4 y Platefun es el número 5. Lo digo porque hay un lío de números impresionante, para que os quede claro que estos son los nombres, olvidaos de los números. En el documento no hay números ya. Recordad los nombres, que es lo importante. Platifierce es el primero. Después viene uno de nuevo, que es de un vidrio que se llama La Vitessa Murcia, Starnat, lo pasamos. Yo creo que aquí hay uno realmente, en la época después del Platifierce, que ha salido muy bien, que es ASF 0792. Es muy nuevo. Lo tenéis ahí expuesto, muy bien cerrado, como veréis. ¿Dónde se va? Aquí veis la 0792, Galaxy, lo he puesto aquí porque mucha gente me pregunta por Galaxy. Sabéis que se vende ya en algún sitio. Es la variedad californiana de running, y si vais a la web veréis que es un paraguayo tipo Saturne, un poco mejor calibre, pero color sobre 60-80%. Aquí se ha plantado ya, la gente aquí va muy acelerados, pero como no conozco, lo pongo aquí para que sepáis dónde cae. Aquí lo tenéis, la Galaxy ya digo, es la Luzda, 0 es Pink Ring, esto es un todoterreno, es el de 180. Este año incluso que lo hemos puteado, perdón de la palabra, está a tope, o sea que no hay ningún problema, es muy rústico. Lo que pasa es que la presentación quizás no sea como los del Indra. Aquí tenéis uno de Provedo, Plain Gem, estas variedades de Provedo, sabéis que tiene un campo aquí en Soses, que lo podéis ir a ver cuando queráis. Plain Gem, aquí tenéis a Flapretti, yo creo que es historia, Flapretti, este que hemos visto esta vez por primer año, 0795, yo creo que le da 3 vueltas, cerramiento perfecto, mejor calibre y de comer muy bueno, por tanto, y por eso lo he subrayado. Aquí viene otro Plain Suna, que tiene Flat Nice Historia, es parte de la historia. Yo creo que le va a superar 0796, que no está cosechado, pero le falta un poquitín. Yo creo que este hay que seguirlo muy de cerca, porque pinta muy bien de momento, 96, que se juntaría con Platibel. Platibel se cogió hace 3 días, lo veis aquí, que es el número 4. Después viene Platifun, número 5. Después viene Sweet Cap. Bueno, pues ya está. La parte gorda ya la hemos pasado. Por lo tanto, tenéis 5 variedades para llenar el UFO 4 y Sweet Cap. Perfecto. Y ahora veréis un poco cómo son estas variedades. Sweet Cap, bueno, después ya hablaremos en la jornada de octubre. Sabéis que vamos a hablar de lo más tardío. Si venís a Mollerusos os vamos a explicar qué pasa hasta el final, porque una parte importante es que de Sweet Cap al final falta un hueco de producción. Y la gente ya piensa en ir hacia atrás, porque ahí sí que falta producto. Por tanto, hay 3 variedades. Hay 3, pero la 07, 98 y 99, que las seguimos muy de cerca, porque de momento están muy bien cerradas. Y estas son las que quizá nos permitan aportar a alargar la gama. Aparte de Flat Princess, que ya conocéis. Bueno, en los UFOs ya lo sabéis, cada número sube 5 milímetros, por tanto, eso ya los conocéis. Este es el que os decía, el pequeñito, el Sweet Ring. Si uno tiene un capricho, un antojo, que lo ponga, pero el calibre es pequeñito, muy bueno de comer, por tanto yo creo que no vale la pena, excepto que es de pulpa amarilla. Aquí lo tenéis, pequeñito, 60 milímetros, Aquí ¿qué os parece? Un poco justo, pero muy antes que UFO 3, UFO 3 ya lo conocéis, UFO 4, referencia.
Este sí que yo creo que lo va a ser por muchos años, no, por pocos años, ya no es referencia. Ha salido una serie que se llama UFO Alfa de Roma, que es todo edita Plantinova en España, y hemos plantado este año 8 UFOs nuevos, que son los alfa, es decir, cada UFO tiene un número, UFO Alfa 1, UFO Alfa 2, ¿me entendéis? Y el UFO Alfa 4 se ve que es mucho más gordo que este, de más color, es decir, que ves que la innovación, esto no tiene límite. UFO 4, pero de momento sigue siendo la referencia. Este año hubo problemas de cerramiento, como sabéis, aquí lo veis, pues hay el cerramiento mucho peor que otros años, pero como hay hambre, que decimos aquí, cuando ya gana, se vende todo. Platyphirs, este es el número 6, esta es la referencia, hay mucho plantado ya, está muy bien cerrado, fijaos en 2008, que fue un año complicado, cerró perfecto, este año no tan bien, pero bueno, yo creo que ya lo sabéis, esto lo conocéis ya casi todos. El calibre puedes plantar 70 de media, 70 milímetros, y el color, como veis aquí, pues prácticamente muy bueno. Y fijaros, con respecto al IFF y al Flapreti, la diferencia que se lleva. Y esto es importante, fijaros el acabado, no tiene pelo. Esto, claro, esto cuando está en la caja, esto le da un valor añadido, la presentación. Si miramos de la cámara y ellos que no saben nada de fruta deben alucinar un poco hoy, ¿no? Con tantas variedades. Bueno, Platyphirs, aquí tenéis incluso en árboles ya mayores donde no toca la luz, ¿veis? La coloración es muy buena y aquí algunos nos dio el año pasado 80 milímetros, pero contar 75 o 70. Platyphirs, y este es el de este año. Así es como ha salido. En plena producción son unos 70 milímetros y este es el árbol. No es un árbol como UFO 4 ni IFF, es mucho menos rústico. Primero que hace menos flor y segundo que el cuajado es inferior, por tanto al tanto no lo pongáis. Y hay que ser zonas un poco más privilegiadas, no es un UFO 4. Bueno, este es lo que os decía, viene después de Platyphirs y me ha gustado mucho cómo ha salido. Es el segundo verde ojo dormido, pero esto era el día 9 de julio, es decir, hemos sacado UFO 4, Platyphirs 0792. ¿Vale? Veis que el color lo desarrolla un poco tarde, no os paséis de rebrotarlo precoz, porque es que el color no es intenso un mes antes, este es el color que tiene al final, lo vais a ver en caja, ¿lo veis? El color que tiene no es un intenso subido, por tanto no os precipitéis en cogerlo, porque además el calibre, fijaos los frutos que hay aquí, 80 estanilla, que hay menos carga, 75. O sea, pongamos 70-75 mayoritario en árbol de la producción. Es un buen calibre por la época y además es de muy buen comer. Y aquí lo tenéis cuando bajó del árbol y en las cajas. Aquí tenéis 75 y aquí tenéis dada la vuelta. Porque el tema de que se rompa nos interesa y veis que no hay ninguno de roto. Por tanto, este calibre es el que nos ha dado este año el segundo verde. Muy bien, por la época 75 y este color. Yo creo que en una época clave, sabéis que entre UFO 4 y SUICAP, cuando terminó UFO 4, el mercado quiere paraguayo, y esto hay que llenarlo bien. Pink Ring, ya lo conocéis, es el IFF 1180, que vendría después. Esto es un todoterreno. Esto produce siempre flor por un tubo, aclareo lo que queráis. La diferencia cuál es que la presentación no es tan bien acabada como Platyphirs. Tiene un poco más de pelo y no tiene el color tan bien distribuido, pero bueno, el potencial de producción ya lo veis, es impresionante, pero el acabado es un poco diferente. Incluso este año, esto es 2009, 2010, esto es 2010. Ya os dije que regamos por aspersión, etcétera, etcétera, pues fijaos la carga que ha dado y no os precipitéis en cosecharlo, que el color lo coja al final. Y el cambio es importante, fijaros. El color de este árbol, que esto ya son 75 milímetros, ¿lo veis? Este árbol, y el mismo árbol una semana después. Es que parece otra variedad. Yo creo que la gente se precipita siempre y pierde la oportunidad de este color más bonito. Bien, fijaros este año, árbol en gran producción, hasta 80 es alguno, 1180. Flapreti historia, porque hay mejores que este. Esto es Flapreti, y el que le sustituye por ahora es el 0795. Esto es
antes de cosechar, bastantes días antes. Fijaros, esto es Flapreti, 16 de julio, esto es el 19 de julio Flapreti, y esto es una cosecha. Este es el 0795, es una variedad nueva de ASF, y para que veáis un poco cómo ha salido, esto es del día 19 de julio, y así hay la anilla 75, pero veis que no pasa por la anilla, y esto es el alveolo de ser no sé qué alveolo es, contarlo si tenéis tiempo, un 18, y así que es un buen alveolo. O sea que yo creo que iría sobre 75 de media. Y fijaros el cerramiento, impecable, o sea, está perfectamente cerrado. Y la época, además, como os decía, época Flapreti, que es la referencia que ha habido siempre, por tanto puede ser una alternativa interesante. Flandre es lo mismo, hay otra variedad que la veréis después, que la va a sustituir no se ha cosechado, que es el 0796, o sea, en esta época. Yo creo que aquí va a ser más tarde, y va a ser el 96 el que va a sustituir a esta variedad. Y después ya terminamos antes de Sweet Cup con dos variedades, Platibel, que es la primera, y Platifun, que es la segunda. Platibel es esta. Estamos 7 días antes de Sweet Cup. Pensar que en Murcia hace 10 días que se cosecha Sweet Cup y hay un paquete fuerte ahí de producción. O sea que es una época ya que hay mucha producción, por tanto yo no sé si esta época ya cerca de Sweet Cup es la mejor, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es Platibel. Esto era el segundo año ojo dormido, o sea que es una variedad que produce muy rápido, y esto era en 2008 que cerró muy bien, un año difícil, cerró muy bien. O sea que no hay nada que... Aquí veis un poco cómo es el fruto, y es lo que os decía, que el año pasado tuvimos, aquí se ve muy bien, uno que está roto, otro de aquí hay otro, o sea, había sobre un 12% de piel rota por el pedúnculo. Este año hemos visto prácticamente ninguno, y hay productores que me lo han dicho, y parece que al envejecer el árbol esto disminuye. Veréis la foto de este año, donde prácticamente no hay ninguno de roto. Es decir que, por suerte, este problema disminuye. Fijaros el acabado del melocotón, cómo brilla. Es decir que el acabado es muy bonito. Esto es Platibel. Digo que es el penúltimo antes de Sweet Cup, Platibel. Y esta es una foto de ayer a esta hora. Fijaros que si miráis los frutos que les hemos dado la vuelta, este de aquí, si tenéis buena vista, está roto como veis aquí, pero los demás no hay ninguno. Es decir, que parece ser que con el árbol este problema disminuye, por lo tanto es interesante. Y fijaros el color, incluso bajo las ramas, el color que tiene. Por lo tanto yo creo que en acabado, muy bonito, mejor que Sweet Cup, en acabado, y en gusto es muy bueno también. Esto es para ayer, hace 24 horas, de la rama de 75-80, os tira por ahí, yo creo que en plena producción va a dar 75. Platibel. Y el último, Platifun. Este ya se solapa casi con Sweet Cup, no se ha cosechado todavía, pero es prácticamente lo mismo. Platibel y Platifun es lo mismo, 4 días más tarde, como podéis ver aquí. Esto era el 2009, el color muy intenso. No precipitéis la cosecha porque colorea bien al final. Y esta es la foto de ayer a esta hora. Fijaos lo que os decía, el acabado impecable. Yo creo que las dos variedades hay que buscar eso. Y el color, cuanto más intenso, mejor. Si es con la edad baja, pues se contrasta con más color. Y veis el acabado muy bonito, y algunos 80 también. Y eso que ha sido un año difícil. De Ford también tienen poca, como veréis. Aquí veis los dos comparados, Platibel y Platifun, pero bueno, le falta al menos 5 días por coger. Pues lo hemos cosechado por lo que podáis ver. Y el cerramiento ha salido mejor que el UFO 4, para que lo comparaseis con Sweet Cup. Veis la diferencia que hay de acabado, en pelo sobre todo y en cerramiento. Pues esta es la pregunta. Sweet Cup estos son 85, el Platifun será 75-80, pero claro, el acabado es claramente diferente. La flor de uno de estos, y aquí veis Platibel y Platifun. Veis que la flor menos que Sweet Cup y que UFO, por tanto meterlos en sitios que no sean demasiado complicados. Bueno, este ha sido el pequeño repaso por las variedades. Ahora Ramón nos va a hacer una pequeña
¿Estáis bien? ¿No tenéis calor? Corre el aire, antes no corría, no sufriréis como antes, pero